Si les parece, empezamos. Gracias. Para hablar de todo el tema vinculado a elementos de las fortificaciones y de la repoblación, contamos con el doctor Fernando Cobos. Habría muchas formas de presentarle. Él es doctor en arquitectura, pero hablar en las últimas 2 décadas en España de historia de la arquitectura militar y de la restauración es hablar de Fernando Cobos. Baste un ejemplo que lo ha planteado esta mañana nuestro alcalde. Ayer se hacía pública las intervenciones que el Ministerio de Fomento va a financiar en toda España vinculada al 1,5% cultural. El doctor Cobos es autor de 3 proyectos, corrígeme si me equivoco, Fernando, de continuar en la muralla de la restauración de la muralla de Almazán, de continuar, 12ª fase, me parece, de la muralla de Ibiza, y de empezar en Soria. Tenía esos 3 proyectos. Los 3 proyectos han sido financiados por la Administración Central del Estado, con lo cual algo quiere decir. Como algo quiere decir también que es miembro experto, es decir, los que se reúnen fundamentalmente a través de la UNESCO para tomar decisiones y apoyar ciertos temas de ICOMOS, de ICONFOR, de Sant Buit, es miembro honorario también de Hispania Nostra. En la Universidad Alfonso X el Sabio imparte la docencia, concretamente en el máster de rehabilitación de esa universidad. No vamos a relatar toda la cantidad de libros que tiene, vinculados, como digo, a tanto el elemento de murallas como el elemento de castillos. Sí, que ha sido 2 veces premio ARPA, de la Feria de ARPA, una por el plan director del Castillo de Ponferrada y otro por la dirección de la rehabilitación de las murallas de Almazán, así como últimamente ha recibido también el premio Europa Nostra por el por las murallas de Ibiza, es que también ha recibido el premio nacional, fue finalista del Premio Nacional de Arquitectura con el castillo también Bercianos de Cornatel. Y como digo, entre otras de las cuestiones, ya lo acabo de decir, es el redactor del plan director de la muralla de nuestra ciudad. Cuando quieras, Fernando. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, Carlos. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. No sé si les voy a defraudar, creo que sí, porque yo realmente no voy a hablarles mucho de la muralla ni del castillo de Soria, porque sinceramente sé muy poco de la muralla del castillo de Soria. Y cuando uno sabe muy poco de algo, o hay un algo al que le preguntan, lo decía antes que las piedras no hablan, las piedras también hablan, pero cuando le preguntas mucho a las piedras y las miras mucho y las miras con mucho detenimiento y las miras con mucha profundidad y no llegas a ninguna conclusión, lo que mejor puedes hacer es alejarte un poquito para intentar ver el panorama general y ver si ese panorama general te explica lo que no entiendes mirando muy de cerca. Eso que comúnmente se dice que a veces los árboles no te dejan ver el bosque. Por eso, hace mucho tiempo que dejó de interesarme la historia particular de un lugar y empecé a interesarme mucho más la historia de un territorio y la historia de los sistemas de ocupación de ese territorio a lo largo del tiempo. Porque cuando uno trabaja con un sistema y uno es capaz de reconocer, ahora hablaremos cómo reconocer un sistema, cuando uno es capaz de reconocer un sistema y los edificios y los elementos que integran el sistema, no solo entiende la lógica del territorio, sino que además hay cosas que en un lugar concreto no puede ver porque han desaparecido, porque no están, porque nunca estuvieron, pero que puede ver en otro sitio que le permiten, desde ese otro lugar, entender lo que está viendo en ese sitio. Voy a intentar explicarles de forma más o menos... Evidentemente, cuando uno analiza el patrimonio que hay en un lugar, en un territorio, en el Camino de Santiago,
no todo él tiene la misma lógica. No todos los monumentos que están a lo largo del Camino de Santiago fueron construidos por y para el Camino de Santiago. Algunos tienen una relación intrínseca propia con el Camino de Santiago, los puentes, algunos castillos, muchos hospitales, y otros están allí por casualidad, como podrían haber estado en Murcia. Por tanto, cuando nosotros nos enfrentamos a un territorio, podemos entender que hay grupos de monumentos, que hay rutas, que hay itinerarios y que hay sistemas. En la diapositiva de aquí, yo no sé si con estas luces van a ver, yo la luz no la necesito, si la pueden apagar, ven mejor, ¿ven bien la pantalla? Vale, bueno, ven ustedes, esos son todos los castillos que hay en la frontera de Portugal, en lo que es la frontera central de Portugal. Evidentemente, no todos esos castillos se construyeron al mismo tiempo ni para las mismas utilidades. Es más, gran parte de esos castillos fueron construidos por el Reino de León y el Reino de Castilla en territorios que antes del Tratado de Alcañices eran leoneses y castellanos. Y por tanto, no podemos intentar explicar la fortificación de la frontera de Portugal mirando a todos los edificios al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Que en un territorio, por ejemplo, el Duero Alto, Soria, tenemos una serie de construcciones, una serie de fortificaciones que van apareciendo, unos lugares, las iglesias, las ciudades fortificadas, las colaciones, las atalayas, que van apareciendo en un territorio y que se organizan por estratos. Es decir, en una época determinada aparecen todos estos edificios, en otra época determinada aparecen todos estos edificios. Vamos a intentar, por ejemplo, esto sería un primer proceso de ocupación del territorio cristiano, esto sería la ocupación del territorio, la reacción califal a la primera ocupación cristiana del territorio, es decir, a partir de la segunda mitad del siglo X. Esto sería la distribución de comunidades de villa y tierra sobre ese mismo territorio que genera unas fundaciones de ciudades con sus murallas, y esto es el proceso de señalización, es decir, de fragmentación de esas comunidades para hacer pequeños señoríos que construyeron pequeños castillos de dominar todos esos pequeños territorios. Todo esto ocurre en el mismo lugar, en el mismo territorio, pero no ocurre al tiempo. Hace ya muchos años, en el Congreso de Arqueología Medieval de Valladolid, presentamos este diagrama que se llama Corecer, no es porque entonces sí hacíamos un guiño a que fuera un término que pareciera inglés, pero viene de Cobos, Retuerce y Hervás, que éramos los tres que lo presentamos. Es más, en la primera presentación incluso nos inventamos un autor polaco con unas notas muy interesantes, y hay gente que cita el sistema Corecer como si lo hubiera leído del famoso autor polaco. Pero bueno, era una broma de juventud. El caso es que lo que estábamos reflejando era los distintos estratos de ocupación, si era ciudad, si era castillo, si no había nada. Y entonces lo que ocurre, y esto es muy importante, es que en cada estrato que ocupa un territorio, el lugar en el que se implanta el elemento dominio, castillo, torre, ciudad, colación, no tiene por qué coincidir físicamente con el lugar anterior. Puede colocarse enfrente. Puede colocarse en el cerro de enfrente. Ocurre con Medinaceli, ocurre con el Burgo de Osma. Es decir, la atalaya de Uxama está situada justo enfrente del castillo cristiano de Osma. El castillo cristiano de Osma es del 930, la atalaya la colocan en el 970. ¿Por qué no la colocan encima? Porque en el 970 todavía había cristianos en el castillo de Osma. Pero realmente están jugando a compensar. El territorio siempre tiene una estructura, pero no siempre es la misma. Por ejemplo, si nosotros defendimos hace mucho tiempo que las Torres del Madero, todas las Torres del Madero, son una ocupación tardía, seguramente de Fernando I de Castilla, de un territorio que ha dejado de tener sentido porque Ágreda se ha despoblado. Ágreda se abandona, hay documentación estratigráfica suficiente, arqueológica, para ver que hay un momento, seguramente en la segunda mitad del siglo X ya no hay musulmanes en Ágreda, y por tanto hay un vacío que va a aprovechar primero Navarra, y luego va a aprovechar Fernando I contra Navarra, es decir, estamos hablando de cuando Fernando I deja de ser un conde navarro y empieza a ser un rey castellano, sublevado contra su hermano, el rey de Navarra. En ese momento hay una torre que se llama Castellanos, está la famosa Torre La Pica con el escudo maravilloso de Castilla. Por tanto, ese grupo de lugares que están situados como a 5 kilómetros, ocupando un valle, que no son torres de vigilancia, son torres de ocupación, recuerda a un modelo de presura, de torre de presura, que se da también en el norte de Burgos, que se da
realmente en el norte de Burgos y en el norte de Palencia, y es que un señor, cualquier señor, construye una torre y es su lugar solariego, y luego esos lugares, por ejemplo, es muy bonito el caso de Rebolledo de la Torre en Burgos. Construyen la torre está, y después se construye una iglesia románica, y la inscripción de la iglesia románica dice: y hacemos esta torre para hacer Puebla en este lugar solariego. Es decir, hay un sistema de ocupación del territorio, que es la torre presura, que produce lugares solariegos, y luego todos estos lugares quedan integrados en las nuevas comunidades de Villa y Tierra, luego lo veremos, como cortijos. Hay fueros, por ejemplo el de Mayorga, fantástico, que explica que no tienen los mismos derechos los nuevos pobladores de Mayorga que los que habitaban los castros viejos o que los que habitaban el castillo del rey. Por tanto, hay un momento determinado en que hay lo que está cambiando, y esto creo que se ha contado aquí 1000 veces, lo que está cambiando a veces no son ni siquiera los edificios, sino la ordenación jurídica que regula el territorio. Y un lugar que es una ocupación casi individual de torres de presura, pasa a integrarse dentro de una comunidad de Villa y Tierra. Bueno, no les cuento más, ya les conocen ustedes el sistema. Esto será importante porque estas torres que están naciendo aquí, ahí ven ustedes, lo publiqué hace tiempo, comparadas las puertas de la Pica y de Noviercas, los arcos de herradura de muchas de las iglesias que aparecen, algunos eremitorios. Estamos hablando, un arco de herradura no significa necesariamente que sea musulmán, supongo que ya lo asumimos, ¿no? Pero, por tanto, lo que tenemos es que hay determinados estratos. ¿Qué pasa? Que cuando las Torres del Madero surgen porque no está Ágreda. Luego les contaré que también surgen porque no está Soria. Y entre Ágreda y Soria no hay nada. Y como no hay nada, viene un montón de señores y se ponen. Hay una cosa fantástica. Ya sé que hemos hablado mucho de despoblación, de repoblación, tal, pero hay una frase de la crónica, ahora no es Hijayán, es anterior, que cuenta la fundación de Zamora. Y una parte de la crónica que nunca se explican, nunca se la comen, es una coletilla. Dice que el rey de León refundó la ciudad de Zamora y trajo un algemí de Toledo y la repobló y la hizo muy fuerte y le puso murallas y todo esto. Esto es lo que se cita siempre. Si ustedes siguen leyendo la crónica, hay una frase que viene después que dice: y las gentes de la frontera fueron a tomar sitio en ella. Es decir, no estaba vacío el territorio. Había gentes de la frontera que estaban organizadas de otra manera. Y cuando les hacen una ciudad, dicen: ah, mira, tenemos una ciudad. Y parece que la muralla es suficientemente gorda para que si vienen los moros no nos hagan daño. Ah, pues mira, vamos a vivir dentro. A ver qué nos ofreces. Pues mira, te voy a dar un fuero y además 2 tierras y una vid y un viñedo. Esto es el juego. Vale, por tanto, en este nivel de implantaciones tenemos cada uno de esos estratos. Esos estratos están formados por todas las evidencias de esa época que aparecen en una época. Pero todas las evidencias, un estrato no es un sistema territorial. ¿Qué es un sistema territorial? Me van ustedes a perdonar que esté dando un rodeo tan largo para llegar a Soria, pero es que me interesa contarles todo esto, porque luego cuando vaya a contarles lo que pienso de Soria, no necesitaré contárselo, ya me lo van a contar casi ustedes a mí. Por eso quiero contarles todo lo que hay por fuera. Es que vamos a empezar a hacer como vueltas así, hasta que lleguemos a Soria. ¿Qué es un sistema territorial? Bueno, pues un sistema territorial, si son fortificaciones, es un conjunto de fortificaciones que básicamente son coherentes desde el punto de vista cronológico, funcional, formal, tipológico, pero nosotros distinguimos 2 tipos de sistemas. O sea, un sistema tiene que tener coherencia cronológica, coherencia geográfica, territorio concreto, coherencia tipológica y tecnológica. ¿Las iglesias del románico palentino son un sistema? Sí. ¿Tienen coherencia cronológica? Sí, más o menos son todas de la época. ¿Tienen coherencia geográfica? Sí, están todas más o menos en el norte de Palencia. ¿Y tienen coherencia tipológica y tecnológica? Sí, son románicas. Pero no son su sistema propio. ¿Qué es un sistema propio? Un sistema propio, y esto es muy importante porque ya los explicaré por qué, un sistema propio es aquel que fue concebido como sistema cuando se construyen los edificios. Es decir, que el sistema tiene una lógica, tiene una estrategia. La diferencia entre un sistema propio, las iglesias románicas no pretendieron formar una red de iglesias, en ningún caso. Sin embargo, las atalayas que controlan un camino defensivo sí tienen un sentido que es el vigilar ese camino. Y cuando te falta una atalaya dices, coño,
Dice, me falta una atalaya, porque hay una lógica del sistema que no es la suma de las lógicas de los edificios que tenemos o conservamos. Por eso es muy importante el analizar los sistemas propios. Les voy a poner un ejemplo que aparentemente no tiene nada que ver con Soria, y luego verán que sí, que es un sistema, el sistema, que hemos publicado un libro, que son los castros y recintos de la frontera de León con Castilla y de León con Portugal, entre 1170 y 1230, que es el periodo en el que, ya saben ustedes, León tiene reyes privativos, el periodo en el que está Fernando II de León, Alfonso IX de León, frente fundamentalmente a Alfonso VIII de Castilla. Es muy interesante porque cuando nosotros empezamos a estudiar algunos de estos edificios, San Pedro de la Tarce, por ejemplo, que no presentaba huellas de mechinales para el encofrado y todo el mundo suponía que el encofrado estaba hecho por apeo externo, era una construcción romana, con el argumento tan peregrino, bueno, primero porque alguien había dicho que era romana, y el argumento tan peregrino de que como hacer una construcción sin agujales era imposible y el apeo era una estructura brutal, solo los romanos podían haberlo hecho. Que es más o menos lo mismo que dicen ahora los que no saben cómo se construyeron las pirámides de Egipto y dicen que fueron los extraterrestres. Los romanos son unos extraterrestres, pero un poco más de aquí, ¿no? El caso es que, evidentemente, hay agujales, son unos sistemas de varillas pareadas de fresno, que también están en toda la frontera de Aragón, que sustituían a lo que era el tocho de madera, porque una muralla tiene 3,5 metros de espesor y había que meter auténticos árboles para hacer de agujas, y entonces lo cambiaban por una varilla pareada de fresno que al cortarla se metía dentro y no había forma de verlo. Lo tienen ustedes en muchos castillos también de la frontera de León, de frontera de Aragón. Bueno, es un sistema propio. ¿Por qué? Porque se diseña por una frontera. Tiene una coherencia cronológica tan coherente que muchas obras quedan inacabadas en 1230. Porque en 1230 Fernando es rey de León, después de ser rey de Castilla, ¿y para qué van a seguir haciendo fortificaciones? Tiene una coherencia geográfica absoluta, se va adaptando a los múltiples tratados de la frontera. Y tiene una coherencia tipológica y técnica, porque se hace con cal y canto o mampostería encofrada, no tiene esquinas, son todo ovoides redondos para poderlos construir más deprisa, para que nadie necesite un cantero que labre una piedra en la esquina, es decir, es redondito, ovoide, y por tanto los puede construir gente no muy preparada. Bueno, estas son las distintas fronteras que tiene León, y para que vean ustedes el proceso, se está construyendo en un periodo muy concreto, como les he explicado. Hay que tener en cuenta que parte de ellas ahora están en Portugal, porque con el Tratado de Alcañices, que es de finales del 13, la frontera entre Castilla y Portugal cambia, pero que básicamente lo que pretendían era que Castilla y Portugal no estrangularan al Reino de León y le dejaran el camino de salida a su trocito de reconquista, que era, hay que tener en cuenta, que ahora como es Salamanca no lo metemos, pero Béjar y Plasencia son Castilla, no son León, son Castilla, y por tanto hay un estrangulamiento del sistema. Bueno, este sistema, que es coherente, va a generar, y esto es muy interesante, un conjunto de fortificaciones que es muy interesante porque la documentación de la época llama indistintamente castillos y castros. A ver, todos sabemos que es una ciudad amurallada, un recinto, todos sabemos que es un castillo, o creemos que sabemos lo que es un castillo, pero luego hay un concepto que es castro, que el castro termina siendo, estos son los distintos tamaños que tienen, los más grandes son Ciudad Rodrigo, Galisteo, Mansilla Las Mulas, pero también los hay muy muy pequeñitos, son siempre ovoides, pero cuando los llaman castro, lo que están diciendo fundamentalmente, a veces también lo llaman castillo, pero lo que están diciendo no es que hay un señor con una torre, de hecho no hay torres, nunca hay torres. Y dentro no había una estructura de castillo, dentro había casas e iglesias. En los más pequeños, una iglesia, que normalmente se llamaba Santa María del Castillo. Por tanto, son pequeñas, llamémosle pueblas. Pero este concepto de castro, el castro es un castro, que en un momento determinado tenía un tamaño demasiado grande para ser un castillo, tal y como entendemos que es un castillo, y a veces demasiado pequeño para ser una ciudad. Estos son algunos ejemplos, eso es Ciudad Rodrigo, esto es Mansilla, eso es Galisteo, Granadilla, ya en la Extremadura, y hay un momento en el que, cuando dejan de tener sentido, empiezan a surgirle torres o castillos adosados, pequeños, para encastillarlo. Cuando ya no son poblaciones, aparece un señor, el señor lo quiere controlar, y como lo quiere controlar, necesita construirse una cosa más pequeñita, que pueda dominar.
Estos son mapas de la época de Ondinis, por ejemplo, es muy importante. Pero ven ustedes, por ejemplo, Braganza, ven ustedes el circuito ovoide, que todavía tiene casas, ven ustedes el castillo del siglo XIV-XV. Sabugal le pasa lo mismo. Esto es Puebla Sanabria, ven ustedes el recinto ovoide y el castillo del siglo, en este caso, XV. Esto es San Felices de los Gallegos, ven ustedes el recinto ovoide, algunos refuerzos del siglo XIV, y el castillo del siglo XV. Y luego la fortificación abalartada de la frontera de Portugal del XVII. Ciudad Rodrigo le pasa lo mismo, es decir, es el ovoide, pero luego, siglo XIV, fundamentalmente, Trastámara, ya, y Fernando el Católico construyen el castillo para controlar la ciudad en una esquinita. Un caso muy interesante es Ponferrada, ¿no? Ponferrada surge como una cerca, que luego le entregan a los templarios, que una cerca de cal y canto ovoide, sin torres, ese pequeño salto que de ahí es donde está la puerta, que dentro tenía pallozas. Hemos encontrado las casas redondas, los arqueólogos de allí decían, no, esto es celta. No, no es celta, es medieval. De hecho, en el Bierzo han vivido en casas redondas con tejados de paja hasta mediados del siglo XX. Pero que tenía, en un momento determinado, en el siglo XIV, cuando pasa a Fernández de Castro el dominio de Ponferrada, Fernández de Castro dice, a ver, esto es enorme, yo aquí con 4 soldaditos, esto no lo puedo mantener, y además está lleno de gente, con lo cual se me van a sublevar. Y se hace un castillo en una esquinica, que es lo que hoy se llama el Castillo Viejo. Es muy interesante porque durante mucho tiempo se piensa que la Puebla de Ponferrada es la muralla, una muralla que luego rodeaba el pueblo actual, mucho más grande, por culpa de un documento mal leído del tumbo de Astorga, que decía los muros lapideos de la Forca Bétula. El que lo lee en el latín macarrónico de la época es un cura leonés y castellaniza forca por orca, que es lo que él cree que ocurre, que básicamente significa cerca, y dice, no, estos muros lapideos se refieren a la gran muralla de la ciudad. Pero realmente en el Bierzo hablan casi gallego, y los muros lapideos de la Forca Bétula deben traducirse al gallego por los muros lapideos, los muros de piedra, de la Forsa Bétula. Forsa es fuerza, castillo. Pero en los dos casos se está hablando de gente que vive dentro, de iglesia, que hay una iglesia dentro, Santa María del Castillo. Que luego, ¿qué pasó después? Que el conde de Lemos, a finales del siglo XV, dijo, bueno, quiero hacerme un gran palacio, todos estos señores de las payozas me sobran, me invento un milagro, hago aparecer una virgen ahí fuera, montamos una basílica, les quito la iglesia de Santa María del Castillo y me quedo yo con todo el espacio. Y ahora el castillo de Ponferrada ocupa todo el espacio gigantesco, estamos hablando de hectárea y media, de lo que era la población original de Ponferrada. ¿Por qué les cuento esto? Porque supongo que los que más listos y que ya conocen algo de Soria estarán hilando alguna similitud. Esto es Medina del Campo. A Medina del Campo le pasa lo mismo, aunque este es Alfonso VIII, hay un gran recinto de 6 hectáreas, ovoide, sin chisme, luego le añaden las torres en el siglo XIV y luego en el XV le añaden el castillo en una esquina. Nosotros podemos leer este proceso evolutivo en las fábricas del castillo, hay murallas de Alfonso VIII, las torres añadidas en el XIV, el castillo de Enrique IV, la muralla de la artillería de los Reyes Católicos, no les voy a marear. Pero le traigo por una cosa muy interesante. Esto que ven aquí, bueno, si ustedes vieran la orografía del Cerro de la Mota, verán que la muralla medieval pasa por la mitad del cerro, o sea, no ocupa todo el cerro, solo ocupa la mitad. Y corta el cerro por la mitad. Y la razón por la que corta el cerro por la mitad es porque existió una ciudad prehistórica, fantástica, que se deja de ocupar en el siglo V a.C., que tenía un gran foso y una gran muralla que corta el cerro por la mitad. Y Alfonso VIII dice, mira, ya que tenemos hecho un terraplén y tenemos un foso, en lo que ven en gris es el perfil prehistórico, lo que ven en negro es el perfil cristiano. Y ven ustedes el corte, es decir, el foso de la gran ciudad prehistórica, es que no es celta, no es celtíbera, porque estamos hablando del 500, o sea, va del 1000 al 500 antes de Cristo, o sea, no sé cómo llamarles a estos señores. El foso tenía una berma central donde había una empalizada, como la que dice Julio César que inventa la guerra de las Galias, solo que 500 años antes.
Y cuando hacen el foso medieval cortan esa berma por la mitad, porque ellos no ven los vasos del foso prehistórico, solo ven una pequeña depresión y hacen, bueno, pues por el medio. Bueno, esto es muy interesante porque una de las cosas que estamos viendo es que en muchos casos estos recintos están aprovechando recintos prehistóricos que básicamente eran terraplenes de tierra con fosos previos. Y los aprovechan desde el punto de vista físico. Ponferrada, La Mota, están físicamente encima de la fortificación prehistórica, pero en otros casos, como en Mansilla de las Mulas, como en Villalpando, lo que hacen es el mismo sistema. Ven una zona de lagunas, excavan un foso y hacen un terraplén. Y luego, por detrás del terraplén, poco a poco, van construyendo su muralla de cal y canto. Pero su primera defensa es un foso y un terraplén. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Mansilla? Pues que cuando llega la unificación de los reinos de León y Castilla, y solo han hecho la mitad del recinto de piedra y la otra les queda en terraplén, dicen, paramos, ¿para qué? Y no siguen. En Villalpando paran también y no siguen. En Ciudad Rodrigo, que es frontera con Portugal, que es frontera con el mundo almohade, no, ahí siguen y la acaban. Vale. Estamos leyendo horizontalmente. Han visto que nosotros podemos leer primero un estrato y dentro de ese estrato podemos identificar un sistema. No todas las fortificaciones del estrato pertenecen al sistema, pero todas las fortificaciones del sistema pertenecen al estrato. Vale, pero claro, también podemos leerlo verticalmente. Es decir, hay lugares en los que, casualidades de la vida, la fortificación del primer estrato se colocó en el mismo sitio donde luego se coloca la del segundo, que luego se coloca la del tercero, que luego se coloca la del cuarto, que luego se colocan todas. A esto nosotros, en arqueología del territorio, lo llamamos estrato jalón. Y son los lugares en los que es más rentable investigar, porque son los que nos van a dar toda la secuencia en vertical para luego poder leer horizontalmente el territorio. Estos estratos jalón son lugares fantásticos para interpretar. Cuando nosotros intentamos entender Soria, nos dimos cuenta que en Soria no hay. O sea, que no. Luego hablaremos de alguna etapa constructiva, pero que esto no es un sitio muy interesante. Pero hay un castillo que pertenecía a la comunidad de Villa y Tierra de Soria, donde, oh casualidades, es uno de los mejores estratos jalón de la provincia, posiblemente junto con Osma, que es Magaña. Tampoco les voy a explicar toda la tecnología que utilizamos en la lectura estratigráfica, pero si se dan cuenta, no hace falta ser un experto para darse cuenta, por ejemplo, que esta torre tiene 3 niveles claramente marcados. Ven ustedes que en la foto del medio, que primero tiene las esquinas de piedra, que luego otro tramo que no tiene las esquinas de piedra, y que luego cambia completamente de aparejo. Por tanto, la torre tiene 3 relevantes. O que, por ejemplo, alguien forró los muros del castillo después de haber hecho las torres circulares para darle más grosor, tapando parte de la circunferencia exterior de la torre. Y por tanto podemos ir viendo todas estas etapas constructivas, podemos analizar incluso cómo ha cambiado la distribución doméstica y por tanto dónde estaban los forjados en una época, dónde estaban en otra, dónde estaban los techos, dónde estaban los suelos. Voy a ir rápido porque no es el objeto principal del trabajo, pero ven ustedes, voy a intentar, es que no sé si soy capaz de llegar, a ver, no hay puntero, no hay nada. Bueno, ven ustedes, había una primera pequeña torre, ¿vale? Que es una torre exactamente igual al resto de las torres del Madero, pertenece a ese grupo de torres del Madero, es decir, ya tenemos el lugar en el no ciudad, cuando no hay ciudad, el campo ha plantado y una torre. A esa torre Alfonso VIII le construye un castillo fantástico regular, que es el rojo, con torres en las esquinas, y después el castillo se ve sometido a todas las batallas que libra Soria para ser independiente o no ser independiente, en la época de Beltrán Duguesclin, Magaña es tomado por Duguesclin lo refuerza, luego la ciudad vuelve a recuperarlo, vuelve a reforzar otra vez la torre. Bueno, les haré un resumen parecido. Tienen su torre de la época de Fernando I, pongamos por ejemplo, Alfonso VI, su castillo de Alfonso VIII, su modificación de la torre en la época de Duguesclin, el castillo ya reforzado por la comunidad de Soria. Hay un momento muy interesante, porque claro, cuando intentamos explicar cómo se controla Soria, y luego el castillo, ya en el número 6, el castillo arrebatado a Soria
y refortificado contra la propia Soria. Hay un momento, en la época de Álvaro de Luna, que un aliado de Álvaro de Luna se hace con el dominio del castillo de Magaña, el castillo de Soria y el castillo de del puente de Soria. Y en ese momento controla Soria, independientemente de que Soria tenga, en ese momento si tiene muralla, pero controlando esos tres castillos controlas la tierra y controla otro castillo también de la tierra, no recuerdo qué castillo es. Bueno, el caso es que este lugar que se llama Magaña nos está contando la evolución del territorio y lo que está pasando en el territorio en esa época. Tenemos un proceso de ocupación de no ciudad, un proceso de ocupación rural, una fortificación. Hay que tener en cuenta que en Magaña empieza el valle que va directamente al valle del Ebro, es decir, es la entrada natural del Ebro a la meseta. Y luego todos los procesos de señalización y de reforzamiento de la muralla. Por tanto, la historia que no podemos ver en los muros de Soria, la podemos ver en los muros de un castillo de la comunidad de Soria, que es Magaña. Pero vamos a intentar, hemos hecho la lectura en este sentido, que en Soria no podemos, hemos hecho la lectura en este sentido, que no podemos, entonces ahora vamos a empezar a leer esos modelos de forma global. Esto que ven aquí, esos números que van por ahí, que van hasta el 19, son básicamente las atalayas que controlan los caminos entre Gormaz, Medinaceli, Atienza, todo el sistema que construye el califato a partir del 970 para controlar. Vale, pero sin embargo, curiosamente, no está muy claro que haya un sistema que llega al Mazán, ojo, y es seguro que no sube para arriba. Es decir, en la segunda mitad del siglo X, el sistema defensivo ignora Soria, ignora Ágreda. ¿Por qué? ¿Nos faltan todas las torres de ahí para arriba? Alguna puede, ya veremos que puede, que falten muchas, pero si pasamos al siguiente modelo, el modelo de ocupación de la nada de Fernando I, vemos que todas las torres del Madero, desde Magaña, que sería de las más altas, hacia abajo, que todas estas torres bajan, pero no llegan del todo al Mazán tampoco. Y, claro, cuando intentamos explicar, tenemos que explicar Soria, el batallador no solo puebla Soria, también se supone que puebla Ágreda, se supone que puebla Almazán. Por tanto, ¿qué pasaba? Es decir, en la época de... si juntamos los dos, podríamos llegar a la conclusión de que ni al califato le interesaba Soria, porque a lo mejor en Soria no había nada, no le interesa Ágreda porque ya he dicho que está abandonada, y posiblemente al mundo cristiano tampoco le interesa Soria. Por eso existe esta ocupación rural de este territorio, que luego muchas de estas torres pasarán a ser parte del territorio de la comunidad de Villa y Tierra de Soria y parte de la comunidad de Ágreda. Por tanto, hay un vacío. Ese vacío podemos interpretarle como una no Soria. Ya sé que es complicado, pero vamos a dar un paso más adelante. Vamos a ver qué ocurre con lo que hay alrededor de ciudades. Esto es Ágreda. A ver, Ágreda tuvimos la suerte de excavar y restaurar parte del recinto árabe, moro, el famoso barrio moro, que por cierto es árabe y es moro, y ahora se lo contaré, hace muchos años. Y una de las cosas que descubrimos muchas cosas, pero una de las cosas que descubrimos es que este recinto, que es la Alcazaba y el 1 y el 2, es que la muralla emiral estaba en ruinas, es decir, estaba completamente aportillada cuando se construye la muralla cristiana. Hay una crónica de la época de Abderramán III, hay un problema, no sabemos cómo se llama Ágreda en árabe, con lo cual es imposible rastrearlo en las crónicas. Eso pasó durante mucho tiempo con Iscar. Había una crónica y se arrasó SKR, y SKR, ya saben que los árabes escriben sin vocales. Entonces SKR era Saqqara, Sicura, y al final resultó que era Iscar. Pero bueno, no sabemos cómo se llama Ágreda. Pero hay una ciudad cuyo nombre no es Ágreda, que está a la vera del Moncayo, y que la crónica de Abderramán III dice que era una antigua ciudad emiral que se abandonó por la presión de los cristianos. Estamos hablando del 930 aproximadamente. Por tanto, es probable que esta ciudad
se apuntanará con la persona. ¿Qué hemos descubierto cuando excavamos en Soria? Pues descubrimos que existía una muralla, que la muralla cristiana que arregla la muralla islámica de Soria es seguramente la primera ocupación del lugar, de Ágreda, es seguramente la ocupación, y que la ocupación del lugar se hace con moros, con mudéjares aragoneses. Toda la cerámica que da el lugar del barrio moro, que da muy poca cerámica antigua Miral, pero da mucha cerámica de la época del batallador, pero mudéjar. Es decir, que el batallador, si la tradición dice la verdad, refortifica el recinto árabe, y lo repuebla con moros. Por eso, cuando llegan los cristianos, se colocan fuera y hacen sus colaciones todas fuera. De hecho, en el barrio moro no hay ninguna iglesia cristiana hasta que en el siglo XVII se inventan la leyenda del zapatero. Pero ¿qué pasa? Todos se colocan fuera y todos hacen sus recintos disjuntos, separados del barrio moro. Por tanto, el Ágreda de Alfonso el Batallador es solo lo que ven en verde. Almazán. Hemos hecho un plan director, hemos hecho estudios, hemos hecho obras, hemos excavado. Y en Almazán no es que la crónica diga que lo puebla el batallador, no, dice que lo fortifica fuertemente y tal. Eso da una descripción muy, muy, muy precisa de todo de la construcción de la muralla. Es decir, podríamos llegar a la conclusión de que la muralla que tiene, por cierto, un aparejo que recuerda en alguna medida a Ávila, podría ser perfectamente del batallador. Pero cuando hemos excavado, hemos descubierto que la muralla en algunas zonas, en concreto, ahora se lo contaré, en la zona de Santa María de Magaña. Santa María de Calatañazor, sí. En la zona de Santa María de Calatañazor y luego en esta otra parte que no me acuerdo cómo se llama esta iglesia, en los dos sitios, pero sobre todo en Santa María de Calatañazor, la muralla pasa por encima de un cementerio cristiano, yo creo que sin darse cuenta de que está pasando por encima. O sea, un cementerio cristiano ya amortizado. Por tanto, estos señoritos, que son cristianos y que están debajo de la muralla del batallador, ¿quiénes son? ¿Quién los había puesto ahí? Claro, es curioso porque la crónica del batallador dice que el batallador fortifica Almazán, pero no dice que lo conquiste, igual que Soria. ¿Esto de quién era? ¿Quién vivía aquí? Estos eran... si hubiéramos encontrado unos musulmanes, estaríamos todos mucho más contentos. Mira, los musulmanes que estaban antes, viene el batallador, hace su muralla. Todos felices. Pero es que son cristianos. Quiero que vean también una cosa muy interesante, es el quiebro raro y extraño que hace la muralla para rodear una iglesia que puede estar reconstruida después, es cierto, que es San Miguel. Fíjense, porque luego vamos a ver algo parecido después. Vale, vamos a saltar. Le voy a poner otro ejemplo. Yo no estoy seguro si el batallador es el responsable de la muralla de Calatañazor, aunque alguien lo ha dicho por ahí. Desde luego no es islámica, la muralla del batallador, es claramente cristiana. Y luego en el extremo de abajo, se construye en el siglo XIV un castillo. Por el infante Don Pedro, sí. Bueno, pero si ustedes se fijan en Calatañazor, Calatañazor es un recinto amurallado, no demasiado grande, bastante ovoide, aunque tiene torres circulares, que tiene solo una iglesia dentro, Santa María del Castillo, y que tiene fuera 1, 2, 3, 4, 5, hasta 7 colaciones con sus iglesias románicas, de las cuales se conservan 2 de ellas casi enteras. Por tanto, Calatañazor era un castillo, un castro, porque hay gente dentro, hay una iglesia, que luego le hacen una esquinita a un castillo medieval, un castillo tardomedieval, y que tiene la inmensa mayoría de sus colaciones fuera de la parte fortificada, y nadie decidió hacer una muralla muy gorda para englobarlas. Claro, cuando nos aproximamos a entender el inmenso perímetro de la muralla de Soria, la primera explicación que uno encontraría es que, como ocurre en muchos otros lugares, sea una razón puramente defensiva. No sé si conocen ustedes Alcañiz o conocen ustedes, perdón,
Eso conocen ustedes Daroca, por ejemplo, es decir, donde las murallas se suben al monte, se van para allá y dices, ¿y ese dónde va? Dices, bueno, es que hay que cubrir el punto aquel alto, sí, pero nunca vivió gente dentro, ¿no? Y la primera idea que uno tiene es que esa muralla es una muralla que se hace con una idea muy puramente defensiva. Esto ocurre mucho en muchas ciudades por muchas razones. Primero, por razones puramente defensivas, es decir, porque tengo que coger las lomas altas para poder defenderme, pero también ocurre porque a finales del 13 hay una especie de entusiasmo urbanizador que va a reventar por completo y arruinar por completo la peste negra. Y por tanto todas las ciudades piensan que van a ser mucho más grandes y mucho más pobladas de lo que luego realmente fueron. Pero claro, en el caso de Soria, lo verdaderamente curioso es que las últimas excavaciones han explicado que en esos sitios que están vacíos y que teóricamente deberían haber estado siempre vacíos, había iglesias, había colaciones. Había colaciones, esto por ejemplo no lo cuento, pero quería haberlo contado, pero luego no lo cuento en las actas. Colaciones muy interesantes que a mí me recuerdan procesos de población claramente orientada. Si se dan cuenta, en esta iglesia o en San Martín de la Cuesta, en San Ginés, San Martín de la Cuesta, pero también ocurre en muchas iglesias. Yo lo he visto, por ejemplo, en procesos de población de Sicilia. La cabecera está hecha absolutamente con una cantería extraordinaria, con una limpieza extraordinaria y hecha por, evidentemente, constructores profesionales. Pero después la nave es una castaña con un muro de mierda, sin bóveda. ¿Qué pasa? Pues que realmente la fundación, es decir, hay un fundador, un promotor, que construye una cabecera. En Sicilia, Santa María de la Cuesta a mí me recuerda un poco también. En Sicilia es casi un muro plano que tiene el hueco del ábside, pero es casi un muro plano. Como diciendo, yo te hago esto y el resto lo vas haciendo tú si puedes. Y por tanto, hay un entendimiento claro de poblar. Pero en el caso de San Ginés, se ve muy bien, claramente, que la muralla es posterior a la construcción de la iglesia y que además parece como que la rodea. No sé si ven ustedes aquí, en un borde hay como una zanja luego rellena de piedras, que en la excavación no han sabido explicarme muy bien qué es, de hecho no sabemos nadie qué es, pero esperemos que a lo mejor excavando más lo averiguamos, pero que coincide exactamente con lo que sería la traza recta de la muralla si no estuviera la iglesia. Claro, si ustedes piensan en Zorita, en Ávila, en las poblaciones de repoblación del Véneto, hay muchísimas, o en Calatrava la Nueva, que el ábside de una iglesia, en León, que el ábside de una iglesia o de una catedral salga fuera de la muralla, convirtiéndose en una torre más, no era nada especial. Podía haber ocurrido perfectamente. Por tanto, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué de repente hacen un giro, que en este caso además es un giro en el vacío, porque hay un descalce allí espectacular en ese giro, para salvar una iglesia? Bueno, evidentemente porque la iglesia estaba antes y porque seguramente la muralla está llegando mucho después. El problema es si hubo una antes y la primera dejaba el ábside visto y la segunda no, como ocurrió, por ejemplo, como ocurría con León, ¿no? Con la catedral de León. Claro, el problema de las etapas constructivas de la muralla de Soria es que no son nada claras. De la misma manera que les he contado lo divertido y lo bien que nos lo hemos pasado en Magaña, aquí es que tienen ustedes estas cosas, que se van a lo largo de toda la muralla, que básicamente lo que están contando son la diferencia entre dos tajos. Y esos tajos se corresponden o que había varios grupos de canteros trabajando y tenían ese concierto, o que, y esto es muy normal en las comunidades de Villa y Tierra, de la llave esa para la derecha lo paga la aldea no sé qué, y de la llave esta para la izquierda lo paga la aldea de no sé cuántos, o la colación tal, o la colación tal. Es decir, es una forma de contar. Pero no son etapas constructivas. Hay cosas raras, como por ejemplo esto. Parece como que hay una especie de base fortificada que no se sabe qué, que tenía unas cotas de desagüe determinadas, y luego la muralla, con la fábrica que vemos, que tiene otra cota de desagüe, posterior obviamente, porque está más alta. Pero no es... Yo no apostaría, por ejemplo, todo esto, ven ustedes la parte baja de ahí de la muralla, en relación a lo otro, incluso junto al puente, que eso está muy restaurado,
ven ustedes que luego, sin embargo, la parte que gira para salvar la iglesia, ya toda corresponde a la fábrica de arriba. No hay nada de la fábrica de abajo. Por tanto, ¿podríamos aceptar la hipótesis de una primera muralla? Este es el castillo. Bueno, esto es lo que ahora llamamos el castillo. Pero, claro, si ustedes me han seguido, se habrán dado cuenta que, teóricamente, esto no lo deberíamos llamar castillo. Lo deberíamos llamar castro. Porque el castillo es esa cosa pequeñita que está ahí, que ahora coincide donde está la piscina. Eso es el castillo medieval. Es el castillo del 14 y 15. Lo otro, técnicamente, es un castro. Y lo que había ahí dentro, técnicamente, son gente. Gente que vivía con sus casitas y su iglesia. No sabemos la advocación. Y tenemos el problema, además, de que de este castillo probablemente salían algunas, del castillo bajan dos recintos, uno lo hemos excavado y hemos visto que es un recinto sólido, el otro es un recinto mucho peor, que podría ser más antiguo, y justo en el medio es donde se supone que aparece la inscripción hebrea, y donde todo el mundo dice que está la judería, pero todas las excavaciones que hemos hecho para intentar encontrar una mínima estructura de la judería han fracasado. Por tanto, en este programa que hicimos de excavaciones para recuperar, intentar entender el castillo, lo que tenemos es básicamente un recinto ovoide, que luego tiene un ensanchamiento paralelo, en la parte de arriba, que es raro, eso sí que es bastante raro, un recinto ovoide que nos está remitiendo, esto es igual que Ponferrada, esto es igual que todos los castros que les están contando, que cuando le hemos excavado, nos ha dado que la muralla buena que baja al cementerio es una muralla buena, pero que evidentemente está muy relleno de tierra, pero que tiene unas cotas de evacuación de aguas, es decir, que está básicamente la muralla ahí entera, esperando a que la excavemos, y que seguramente dentro había una población muy elemental que tendría una habitación bastante elemental. Y evidentemente sin nada adosado a la muralla. También es muy probable, no les voy a engañar, que esto esté encima de un castro prehistórico. Y que cuando bajemos un poco más, empiecen a aparecer por aquí algún arevaco despistado. Pero en el fondo, el problema es cuando llega Alfonso el Batallador, de todo esto, ¿qué hay? Pues seguramente nada. Pero es que es peor. Cuando llega Alfonso VIII, seguramente tampoco hay nada. Es probable que ese ovoide sea en el fondo un castillo de Alfonso VIII. Es decir, que la Soria de Alfonso VIII sea esa, seguramente con algún arbolito más y con alguna colación por ahí asomando en mitad de la ladera. No puedo ofrecerles más. Me hubiera gustado explicarles más, pero todo nos hace indicar de que Soria realmente es un no lugar, al menos, hasta la época fortificado, hasta la época de Alfonso VIII. Y que es Alfonso VIII el que está haciendo una puebla pequeñita, como la que está haciendo en el resto de la frontera, y que todo lo que conocemos hoy de la muralla, en el fondo estamos hablando de una construcción muy tardía, que solo se explica en la época de la guerra de los Pedro, fundamentalmente del siglo XIV, que es donde ya tenemos mucha documentación, donde hay abundante documentación que habla de la muralla, y que sí podemos suponer que se refiere a esta muralla, y no a la de arriba. Aunque ya les he explicado el problema que existe para cuando uno lee muralla o castro, saber a qué se está refiriendo. Hay una paradoja, también hay una paradoja en todo esto que a mí siempre me ha fascinado en la muralla de Soria. Es que las iglesias de repoblación, estas pequeñas iglesias colaciones que están apareciendo, fueron abandonadas muy pronto, dejaron de tener población muy muy pronto. Lo que quiere decir que cuando estaban las iglesias con sus casas no hubo muralla, y cuando la muralla realmente llegó a estar, ya prácticamente no quedaban casas. Lo cual no deja de ser una paradoja interesante en una ciudad que en el fondo es extraordinariamente paradójica y rica como Soria. Muchas gracias, esto es todo. Gracias, Fernando. Yo creo que todavía es pronto y hay muchos temas para debatir, porque yo creo que aquí hay personas en la sala que le habrán dado muchas vueltas a la cabeza, por lo menos 2, 3, 4 de los que yo conozco. ¿Empezamos las preguntas? Sí, Jaime Nuño. Sí, yo básicamente estoy muy de acuerdo contigo. Además, mañana
hablar yo, pues vengo a decir de alguna manera que hay que pensar en el origen de Soria como el recinto del castillo de Ciudadela, ¿no? Lo de existencia de torre, no torre, tú conoces mucho mejor los castillos que yo. Es una atalaya de es verdad, incluso se han encontrado es posible la muralla, efectivamente, yo creo que es muy tardía, pero yo creo que sí que desde el primer momento, y eso es lo que me voy a salido sobre todo, hay un interés de Alfonso VIII y creo que sí. Y incluso se cita, y mañana hablaré, por todo lo que es incluso se cita, esa población que no tiene por qué tener muralla, es una población y además hay un dato muy curioso cuando además acabaré mencionando un poco pues Soria es una población típica de las Extremaduras, como dice su propio escudo. Cuando dice habla de las ciudades como Salamanca, como Segovia, no son no son verdaderas ciudades, sino una zona de aldeas cuyas casas están muy cercanas entre sí. Cuando los plagan, por lo menos lo que sí es la ecuación de San Cruz. La ecuación de San Cruz está bastante identificada en las proximidades, en las laderas del Guión, es decir, esa población que podría estar de San Pedro, es decir, esa población que podría estar por las laderas. Bueno, de hecho está San Ginés. Es andamos en el Viejo. Claro, sí. Sí, pero bueno, yo creo, evidentemente, Alfonso VIII seguramente es el responsable de la construcción, o del intento de construcción, y o sea, la máquina de repoblar, lo he contado antes en el castillo, es la iglesia. O sea, iglesia, colación, pueblo. Es decir, es el mecanismo. Pero no la muralla. Es la colación. La colación. Y por tanto yo creo que evidentemente, tanto en San Martín de la Cuesta como en San Ginés, se ve claramente que hay un intento de hacer un gran ábside monumental, un ábside muy bien construido, y que eso no lo hacen los paisanos que vienen y se juntan. También es muy común en el románico, aquí hay quien puede conocer y cuando hay un intento se tira ahora. Y luego el tiempo y el dinero ponen las cosas en su lugar. Pero es muy común que se empiece con y que luego vamos a ir cerrando como podamos. Por eso normalmente. Sí, pero si te das cuenta, no sé si recuerdas lo que aparece en San de la Cuesta. O sea, el frente. Sí, claro, el frente que te da hacia la nave es casi un frente recto, es decir, no te está provocando, o sea, no os dice, no, es que aquí está el arranque de las bóvedas, o el arranque de los arcos que esperaba para... No, aquí está, y luego te adosas como puedas con lo que puedas. Es que es muy común eso, que se construya, incluso en algún caso, muy probablemente, nunca se llegó a una iglesia en Burgos, no me acuerdo del pueblo, que está en el ábside, y yo creo que se levanta la espalda, y yo creo que... Y que nunca se le va a hacer, es que es muy normal. Sí. Y la prolongación, en el caso de San Martín de la Cuesta, la prolongación hacia el norte, con esa especie de fortaleza, que a mí siempre me ha recordado esa prolongación tan larga a una de las zonas mortuorias de la Basílica de Cabeza del Griego, pero también puede ser el arranque de una torre defensiva, claro. Sí. Pero está fuera, o sea, yo creo que San Martín de la Cuesta es claramente una iglesia extramuros. Y San Ginés es una iglesia extramuros. Todas las iglesias de Soria son extramuros. En principio sí. Hasta el 14 todas son extramuros. Incluso hay algunas que dejan fuera ya de entrada. Esto es Salvador. Sí.
muy largo, el proceso es muy largo, ¿eh? A ver, para hacer un resumen, pero es complicado, es decir, el mecanismo de ocupación del territorio, el primer mecanismo de ocupación del territorio, en las merindades, pero que también se traslada a la Extremadura, son básicamente lugares solariegos, es decir, es el mecanismo de ocupación particular, es una torre de presura, que es el lugar solariego de unos fulanos. Por ejemplo, al sur de Valladolid, entre Valladolid y Segovia, hay montones de sitios que se llaman Pedro Bernardo, Bernardo Pedro, pues es el nombre de cada paisano que llegó allí y dijo, esto es mi solar. Vale, en algunos lugares luego se repuebla, es decir, el concepto de repoblar o de poblar es hago una iglesia y por tanto genero una colación. Es precioso, ya os he contado, Castillejo de Robledo, Rebolledo de la Torre. Rebolledo de la Torre porque hay una inscripción en la iglesia románica que lo explica. Entonces, claro, perfecto, ¿no? Tienes en la torre, la iglesia románica al lado y la inscripción que explica por qué hicieron la torre. Hay, por ejemplo, muy bonito, en Burgos, hay iglesias que tienen dos ábsides y uno es el panteón familiar de los señores de la torre y la otra es para los repobladores. Por ejemplo. Entonces, este mecanismo es el mecanismo de ocupación. ¿Qué ocurre? Que esto es un proceso, ¿no? Un proceso, digamos, que puede ocurrir en las merindades, pero en las merindades nunca llega a haber una reorganización. Pero aquí sí la hay. Es decir, aquí de repente, estos señores de presura, de repente alguien dice, no, voy a convertir el territorio en una ciudad. Y una ciudad que tiene una villa y una tierra. Y dentro de esa tierra quedan englobados lugares que ya habían sido ocupados previamente. Entonces, hay fueros que distinguen claramente que los que ocupaban esos lugares, por ejemplo, no pagan impuestos. Para empezar, no son pecheros. Y esto es muy fácil rastrearlo en el Becerro de las Beatrias. Quién paga y quién no paga. Y en función de los que habitan esos sitios no pagan impuestos. Y esos lugares que en la documentación de Soria, por ejemplo, se llaman cortijos, son esos lugares que habían sido ocupados previamente. Si se ha hecho un castro y ese castro ha sido ocupado previamente, esos señores, por ejemplo, en el caso de Mayorga, en Valladolid, que es una puebla leonesa, esos señores en el fuero tienen unos privilegios especiales superiores pagan menos impuestos que los que pagan los pobladores nuevos que llegan con el fuero. Por tanto, digamos que lo que está ocurriendo es que se van superponiendo distintos sistemas de ocupación del territorio y lo que se produce, lo que nosotros hemos llamado la repoblación, que está básicamente asociada a las comunidades de villa y tierra, es en muchos casos no una repoblación que trae gente, porque efectivamente si viene gente, además aquí en Soria es muy típico, en todos los pueblos de Soria, eso, Santa María de Magaña, Santa María o sea, que haya una advocación del pueblo de donde vienen, ¿no? Pero también hay gente que está allí, y gente que sigue habitando el cortijo, o gente que tiene que habita un castro, que tiene otros derechos. Por eso es extraño que si el castro de Soria existía con población dentro, el fuero de Soria no haga referencia a él. Porque en otros lugares donde había un castro previo y luego se convierte en comunidad, el fuero siempre hace referencia a los habitantes del castro. Por eso yo creo que no había. O sea, yo creo que es Alfonso VIII realmente. Ángel. Dos cuestiones. Una, si yo no soy soriano y veo las excavaciones a Martín de la Costa, digo, esto es muralla, esto es cubo de muralla. ¿Cómo encajamos eso en lo que es la historia hoy? Y ya para comenzar la intervención, la segunda, cabría la posibilidad de que la muralla de Soria, en vez de subir de la antigua elevadora de aguas hacia el castillo, fuese... Ahí me perdí. Ahí me perdemos. Yo no soy de Soria y ya no sé dónde estaba la antigua elevadora de aguas. Pero te refieres al pie desde el río al castillo. Sí. La casa que está ahí, que hay un bareto. Sí. De ahí la muralla va para arriba, vamos, en línea recta, ¿no? Entonces, había la posibilidad de que eso fuera una reconstrucción de la muralla y que la muralla... A ver, te voy a explicar.
hay una contradicción en la operación de yo me coloco al pie del castillo y luego ocupo la ladera. Hay una contradicción obvia, y es que la ladera que está ocupada es la norte, que es a todas luces la peor ladera del mundo. O sea, sin embargo, en el sur tenemos esa famosa muralla que se supone que es la judería, que no sabemos dónde va. ¿Sabes lo que te digo? Que está por encima de la muralla que ahora se ha documentado. Y por tanto es probable, claro, es decir, esto que os estoy contando, en Almazán también nos lo planteamos. El problema es que la arqueología no nos ha dado. En Almazán da la sensación de que desde la parte alta del supuesto castillo, cogiendo solo la primera iglesia de Santa María, comillas, la mayor, hay como un pequeño recinto. Es decir, uno intuye en la traza urbana un pequeño recinto del que físicamente no hay restos arqueológicos. Es probable que en Soria existiera, a lo mejor no un recinto, pero es un casamuro, es decir, que las casas fueran todas unas junto a la otra, formando un espacio, porque si os dais cuenta dónde está la Plaza Mayor, en relación al camino que baja a la calle Mayor, y la relación entre las plazas mayores siempre están fuera del recinto, no están dentro. Y os fijáis dónde está la Plaza Mayor, y os dais cuenta que es muy probable que las laderas del castillo en un momento determinado se hubieran ocupado, y se hubieran ocupado con una intención incluso defensiva o parcialmente defensiva. Es decir, haciendo casamuro con las calles. De hecho, si uno solo lee la traza urbana de Soria, podría leer un recinto que baja justo y cierra por la Plaza Mayor, y tendríamos el otro recinto más bajo que pasa por debajo del cementerio y que cierra por el otro lado. Por tanto, es probable que las dos murallas que suben al castillo, tanto la que baja al cementerio como la que tú me dices, no fueran la primera traza de una muralla. Eso es perfectamente probable. Pero también es verdad que ese cerro tiene una erosión tan brutal que prácticamente no hay nada. Es decir, donde en cuanto se descalza un poquito, sale volando. Pero sí es probable. Es decir, es muy probable que haya al menos un intento de tener una especie de recinto o de apiñamiento en torno a las laderas del castillo, que explica muy bien la traza urbana de la ciudad. O sea, tú ves la traza urbana de la ciudad y te das cuenta que realmente el casco histórico está del camino que va al puente para acá. Otra cosa que no se ha hablado, pero yo no tengo datos, pero es muy importante para explicar Castro Torafe, Mansilla, Ciudad Rodrigo, es decir, todas estas grandes pueblas siempre se explican con la construcción del puente. Yo no sé cuándo se construyó el puente de Soria, porque en el fondo... Claro, es decir... No, un puente, es decir, esto es un dato muy importante, porque hasta que no haya puente no se necesita fortificación para nada. O sea, a partir de que hay un puente tienes que protegerlo. Entonces, ¿de qué época es? Hace un puente. Claro, o sea, y la Puebla tiene que ver con el puente. Sí, bueno, no te quiero pisar la conferencia mañana. Pero sí. Sí, lo de San Martín de la Cuesta, a ver, sí es cierto, parece como casi una iglesia fortificada, ¿no? Pero es porque es extramuros. O sea, cuando la construyen está fuera de la muralla y tiene esa potencia como el propio, imagina, quita la muralla y ve el ábside de San Ginés montado sobre la peña y es casi una fortificación. Las iglesias, por ejemplo, hay un sitio muy interesante donde todas las iglesias tienen un papel muy importante, que se construyeron las iglesias antes que el recinto, que es Cuéllar. Cuéllar, todas las iglesias ocupan un papel preponderante en la defensa. Están cogiendo los altos, están siempre organizadas y luego la muralla parece que juega con ellas para cerrar el recinto. Aquí no. No, es que no hay muralla cuando la hacen. No hay muralla cuando la hacen. Lo que puede pensar que ese trozo de pseudomuralla a mí me sugiere que puede ser... Pero militar, pero autónomo, propio de la iglesia, nada más. No intentes atarle con nada. Es en sí misma un elemento defensivo. Las iglesias tenemos ahora una forma de verlas, yo creo, un tanto sesgadamente. Una forma de verlas, yo creo, un tanto sesgadamente. Nos hemos quedado con la parte del templo, con la parte de espiritual. La colación. Por eso también los ayuntamientos de las ciudades podrían poner su nombre, porque era un lugar de defensa del arquetipo. Se sabe que
Soria a unas españolas. Humildes cabañas con techo de paja. Las casas al siglo XIV, cuando se empieza a obligar a ponerlas de teja. Entonces, si vienen mal dadas, la población se iglesia. Entonces, independientemente de que tengan algún tipo de fortificación extra, en sí misma eran un lugar. Entonces, no hace falta que tengan ni almenas ni torres. Entonces, no hace falta que tengan ni almenas ni torres para ser ya un lugar de refugio y defensa. Las intervenciones, sí. Las intervenciones, sí. La identificación de San Martín de la Cuesta es bien, ¿verdad? Totalmente claro. Porque la toponimia habitual, o sea, la toponimia de las calles, que siempre guarda a lo mejor alguna relación con los lugares originales, y la ubicación tradicional siempre la había puesto hacia una de sí, hacia la es más o menos... Vas a tener que esperar un poquito, porque han prometido sus excavadoras que probablemente en el próximo número de Celtiberia hagan un estudio. Es lo que te puedo decir. O por lo menos Teresa, que es la última que está excavando, también con el resto del equipo que está trabajando, con Chus y con el Luis, el arquitecto, han pensado en hacer un artículo para el próximo número de Celtiberia. Sí. Volviendo al Almazán, por ejemplo, Santa María, Castañarzón, San Miguel o San Vicente, ¿también crees que pudieron ser unas iglesias anteriores a las murallas? No como las que vemos ahora, tanto San Miguel como San Miguel son lo que hay ahora de la muralla, pero pudo haber una iglesia anterior aquí y por estar ahora englobada. Sí, probablemente sí, y eso explica que la muralla pasara por encima de los cementerios. Sí, yo estoy convencido que hay una población previa. El problema es que la muralla hay una noticia en la muralla de Almazán en el siglo XIX. Había una inscripción en la puerta del mercado que demostraba quién construyó la muralla de Almazán, y entonces la envían a la Real Academia de la Historia. Tengo el recibo de entrada en la Real Academia de la Historia, pero la han perdido. Y no entiendo cómo se puede perder una piedra así de grande, pero bueno, a lo mejor está dada la vuelta. El caso es que el que la envía dice que demuestra claramente que quién construye la muralla de Soria, y de Almazán, estupendo, y la única pista que dice es que fue el rey Alfonso, lo cual ayuda mucho. Porque claro, entre Alfonso el Batallador y Alfonso VIII, pues en cualquiera ya hay otros tres Alfonso por medio. Entonces, claro, no sabemos. Lo más razonable es que la muralla sí sea del Batallador. La puerta al mercado probablemente no, pero probablemente la muralla sí es del Batallador. Y porque se ve claramente que está reformada, es decir, sí. Y porque tiene ya una estructura que recuerda un poco ya la época más tardía. Podría ser Alfonso VIII, a lo mejor. Pero no estoy seguro. Lo que sí está muy claro es que toda la muralla está hecha de un tirón, con el mismo tipo de aparejo, toda seguida. Y el único problema es que los muertos que hemos encontrado debajo son cristianos. Si fueran árabes, pues ya seríamos todos felices. Sí. No, eso es una hipótesis nuestra de que pudo existir. A ver, el problema fundamental es que no sabemos. Almazán, volvemos a lo mismo. Tiene un nombre árabe que significa lugar fortificado. Luego, entonces los árabes debieron fortificarlo. ¿Dónde? Luego se supone que es Alfonso VI el que la toma. Bien, ¿y Alfonso VI dónde está? Claro, lo que sí sabemos es que el Batallador no la toma. El Batallador llega y la fortifica. Pero no hay guerra, no se pega con nadie para ocuparla. Que esa es otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta. Se ha hablado un poco del papel que juega Soria como punto central, el puente a la población, pero a lo mejor como elemento fortificado. Si tú planteas dónde están los enemigos del Batallador, Soria no tenía tanto interés. Tiene bastante más interés Almazán. Y por tanto es lógico que se fortifique Almazán y no que se fortifique Soria, en el caso del Batallador. Porque ¿quién le iba a atacar aquí? Tenían que pasar primero por Almazán. Entonces, yo creo que la gran duda es que no sabemos, entre el momento yo creo que, esto es una hipótesis mía, pero yo creo que hay un momento, a partir de que a Abderramán III le sacuden con ganas,
Abderramán III abandona la vía romana, que es la que viene por Calatañazor, Soria, tal, y decide, porque además, si veis en las crónicas de Ibn Hayyan la ruta que sigue, por ejemplo, cuando va a Zaragoza, él va por el Duero, y luego sube y entra por Ágreda, esquiva completamente la ruta norte. Y yo creo que esa ruta, desde el 930 aproximadamente, el califato ha renunciado a ella. Entonces, lo que se produce es un espacio de vacío que se empieza a ocupar particularmente y no se reorganiza jurídicamente hasta que no llega el batallador. Y por tanto el batallador está reordenando un territorio, pero no lo está reconquistando en un sentido estricto. Porque si hubiera dado una batalla y hubiera matado a 3 moros, estaría en todas las crónicas, así de grande. Es que eso, seguro. Eso, los papeles mienten, como decían antes, pero hombre, cuando hay que exagerar, se exagera. O sea, si no mató un moro por aquí, el batallador, si lo hubiera hecho, lo sabríamos. Y habría monumentos a ello. Entonces yo creo que esto es un territorio de nadie, que no quiere decir que estuviera vacío. ¿Más preguntas? Pues gracias, y recordar que mañana se empieza a las 9 de la mañana. Gracias.